de datos o de conceptos, pero realmente apenas vamos a empezar a fortalecerlo. Buenas noches, vamos segundo video. Entonces vamos a mirar este que de alguna manera se ha trabajado, pero insisto, es reforzar algunos detalles. Tenemos las medidas de variabilidad. Precisamente, no siempre, si la media aritmética no es la adecuada, o mejor, no es la que representa a todos mis datos porque hay mucha heterogeneidad, pues entonces hay otras posibilidades. El rango, que es la diferencia entre el mayor y el menor, eso nos lo dan los software, no es tampoco lo mejor, pero es una posibilidad. Cuando hay muestras pequeñas, en control de calidad se utiliza esta opción, el rango, y es una medida que me indica qué tanto están variando mis datos. Pues también es bueno tenerla en cuenta. El rango intercuartílico. Con este rango intercuartílico tengan presente que se calcula o se construye el gráfico de caja y bigotes o caja y sesgos, que haré énfasis también más adelante en él, en otra charla. Porque el rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, lo que indica entre el 75% y el 25%. Por lo tanto, me está dando una idea de qué tanto varían mis datos, pero a la mitad, o sea, en el 50% central. Deja un 25 hacia mi izquierda, deja otro 25 a la derecha, porque me queda el 75%, o sea, hay un 25 superior a ese valor. Entonces, esa diferencia es un indicador de qué tanto se mueven mis datos alrededor, en el centro de mis datos. O sea, que es otro indicador importante. Puede haber, el rango puede ser muy ancho, a mucha dispersión, pero puede ser que los datos de la mitad mío estén muy pegaditos. Eso puede pasar. Y es un indicador de que de pronto tengamos algunos valores atípicos. La desviación típica, ya le hemos conversado en algo, nos mide la desviación con respecto al promedio. Y el coeficiente también nos mide la desviación, pero de una manera relativa. Por lo tanto, la desviación y el coeficiente de variación nos dicen lo mismo. Ojo pues, la desviación típica y el coeficiente de variación nos dan la misma información. El tema es que la desviación nos lo dice en la unidad de medida de nuestra variable. Valga decir, años, notas, dinero, o sea, pesos o dólares, ¿sí? Metros, mientras que el coeficiente de variación me lo dice de manera porcentual. El 10%, el 20%, el 8%. Entonces, si yo conozco bien mi variable, pues yo puedo quedarme con la desviación y digo, no, la desviación es de 20 pesos, eso es poquito, y listo. Si no, pues entonces me apoyo en el coeficiente de variación y yo sé que el 10% es bajito. Entonces, me apoyo para medir la variabilidad, o la desviación o el coeficiente. No recomiendo ni sugiero que en el informe vayan las dos, porque es que es redundante. Uno selecciona la que considere que su auditorio o que uno mismo es más explícito o sea más claro para las personas que vayan a analizar. Ahora, si yo tengo un cuadro que es muy usual, ahora estaba mirando una tesis doctoral y ahí lo vi, donde estoy colocando distancias, estoy colocando edad, estoy colocando dinero, salarios, definitivamente el coeficiente de variabilidad es el que sugiero. Porque como tengo variables con distintas unidades de medida, pues las desviaciones no me sirven para compararlas. Porque la una estará en pesos y la otra estará en años y la otra estará en centímetros y la otra estará en quién sabe qué. Entonces ahí en la redacción no me ayuda para yo decir lo más variable es tal o lo menos variable, si es que fuera un objetivo también. Pero aunque no lo fuese, me parece que es más ilustrativo colocar el coeficiente de variabilidad para que las personas tengan una idea de qué es lo que más varía de esas variables. Ahora, ¿qué dice ahí la varianza que está en rojito? La varianza nos sirve para calcular la desviación, pero no tiene más, en este momento pues descriptivo, no nos sirve para interpretarse por sí mismo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Comentarios o me hice entender mejor? Sigo repasando la variabilidad. Aquí tenemos el coeficiente de variación.
Muy bien, gracias. Coeficiente de variación es el cociente, como lo tengo acá en la fórmula, entre la desviación y el promedio, por 100, para llevarlo a porcentaje. ¿Por qué lo coloqué como en un recuadro? Simple y llanamente para acordarme que realmente lo que colocamos ahí es la S, en nomenclatura es S, la desviación de la muestra. Como está planteado ahí, que fue tomado de internet, vino con sigma. Sigma es la verdadera desviación de la población. S es la desviación de la muestra. X barrita, que es la que está abajo como la promedio, X barra es el promedio de una muestra. Mu, que es un alfabeto griego, una letra como una U rarita, más larga, es el promedio de la población. Entonces es bueno que tengan esas diferenciaciones pues presente. Aquí realmente sería la desviación S, porque en la realidad es muy poco probable que conozcamos lo verdadero. Pero sí es la forma de calcularlo es desviación sobre la media. Pero entonces viene otro comentario, que si uno ya coge un poquito de cancha, lo que uno hace es esta relación. La desviación es 5 y la media, mejor, la media es 20 y la desviación es 5, entonces uno dice, bueno, ¿qué proporción hay ahí? 5 de 20. Ah, entonces es más o menos, quedaría un cuarto, es como el 25%. Entonces ya uno tendría más o menos una idea de qué porcentaje varía. Pero si no, se calcula común y corriente y obviamente tenemos buen indicador. Coeficiente de variación es uno de los que nos ayuda mucho. Ahora, también tenemos acá que el coeficiente de variación es en una regla empírica, dice que si el coeficiente es máximo de 20, o sea, menor o igual a 20, los datos son más o menos homogéneos. De todas maneras, cada vez uno va aprendiendo más detalles y la vida le va dando otras pautas. Esas son reglas colocadas por alguna persona muy estudiosa, etcétera, etcétera, y se fue pasando. Yo coloco al final, que está en rojo también, ya les envié la presentación, espero que ya la hayan recibido, obviamente. Dice que se debe tener en cuenta la variable en estudio. Y eso también creo que es muy fácil de explicar. Imaginémonos un medicamento y que por una u otra razón yo voy a decir que hay una variabilidad del 0.01%. Y qué tal que eso que haya más ahí de desfase, eso pueda originar una enfermedad muy grave o una situación colateral tremenda, ¿sí? O pensemos en un diámetro, para que case otro perno o algún tornillo, en fin, pues con una variabilidad específica o muy pequeñita puede ser, eso se daña, eso no pasa. Entonces estos son conceptos muy generales, tal vez en el tema encuestas, que son opiniones, percepciones, uno puede pensar ahí. Pero yo creo que hay que tener en cuenta siempre el contexto de la variable que estemos analizando. Ahora, el tema salarios que hemos hablado, el tema edad, pues sí puede pensar uno, bueno, si es menos del 20, eso es más o menos homogéneo, pero ahí vuelve lo mismo. ¿Qué tal que fuera en meses? Ya el 20% falta ver qué significa, cuántos meses son. O sea que son normas muy generales, pero hay que darle el contexto, depende de la variable en estudio. Ahora, lo que sí es evidente es que cuando el coeficiente, mientras más grande sea, obviamente es mucho más variable mis datos, por lo tanto el promedio no tendría tanta asertividad. Y ahí es donde buscaríamos esfuerzos como para agrupar por alguna otra variable, buscando reducir esa heterogeneidad de las variables objeto de trabajo. Bien, aquí tenemos otra diapositiva que nos dice qué dicen las medidas de dispersión. Bueno, como menciono ahí dicen la mitad de la historia. Esta diapositiva lo que quiero hacer énfasis es en que en los informes, siempre que se trabaje el promedio, debe de ir la media variabilidad, porque es que son complementarias. El caso es igual para el promedio dice la mitad de la historia. En promedio se ganan 20.000 pesos.
pero falta la otra mitad, ¿sí? ¿Y qué tanto varían? Ok, ¿cómo es? ¿Sí? Entonces, lo que trato de decir es eso. Cuando tengamos unas medidas de dispersión, unas medidas descriptivas, en los informes, en los artículos, uno puede mencionar tranquilamente que el promedio fue de 18,8, pero que hay una variabilidad de tal cosa. Y ese tal cosa no es decir el número solo, porque eso también es muy usual. Le ponen entre paréntesis DE 1,9. No, yo creo que hay que ayudarle al lector. Aquí habría que decir, a mi modo de ver, que la edad promedio del grupo es de 20,3 años, con una desviación de 3 años, lo que indica que el grupo es muy homogéneo, o que digan que el grupo es heterogéneo. ¿Sí? Pero hay que decirle, no solo ponerle en paréntesis la desviación, o mencionarle el número solo, porque si a nosotros nos da lidia a veces entenderlo, pues imagínese a un lector, es peor. Entonces aquí yo creo que hay que decir, colocar el promedio, mencionar la desviación, pero dar el pedacito de nuestra opinión con respecto a, que no sería nuestra opinión, sería avalada con el número, para decir si esos salarios son similares o no, si son iguales o no, porque miren que cuando llegue una convención, llegue un paro que ahora hay de moda aquí en Colombia, pues dependiendo de esas variabilidades, dependiendo de esos detalles, es donde se toman las decisiones. Entonces, si nada más se tiene un número ahí suelto, no podemos ayudar. Eso es lo que quería como destacar en el tema en estas mediciones. Sí, yo creo que siempre hay que colocar el promedio y la desviación. Ahora, si la desviación es muy alta con respecto al promedio, pues yo diría que no colocamos el promedio, porque es que el promedio ya pierde fuerza en esos momentos. Por eso es que uno observa artículos con el solo promedio ahí y uno no sabe qué pasó. Porque si ese promedio no es representativo de sus datos, no estoy diciendo nada. Esos son los detalles que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí hay que mirar es aportar más. ¿Y cómo que se sustentaría? Se sustenta con el número. ¿Sí? Con el número que nos dé, porque el número nosotros debemos de saber si es que ese número nos está diciendo que nuestros datos son muy variables o no son variables. Eso es lo que estamos tratando de apropiarnos acá. ¿Qué se sustentaría? No, muy simple, si es muy variable. Eso, que entonces los datos no son homogéneos, habrá que mirar si es que trabajamos bien pues la forma de seleccionar los datos, o estamos mezclando peras con guayabas, porque también es cierto lo que ahora mencionábamos. Yo pregunto cuál es su salario, y resulta que hay profesionales, que hay magíster, que hay mandos medios, que hay bachilleres, pues obviamente hay una heterogeneidad tremenda. Entonces, no, eso no me serviría. Entonces tengo que buscar una manera de agrupar por las profesiones o por la escolaridad, y eso se disminuirá. Si aún se mantiene, bueno, mi población es así, entonces tenemos que usar otros indicadores. Los percentiles, por ejemplo, el percentil 80, el percentil 90, la mediana. Hay otros indicadores, o usar la media recortada. Ahí entra el análisis que nosotros todos debemos de tener. A ver, el R sextos, ahí hay una situación que hay que conversar, y es que sabemos que el R para todos, el R es el rango, ¿cierto? Que ahora dijimos que es lo máximo menos el mínimo. Eso, rango es máximo menos mínimo. Y si yo lo divido entre 6, lo que estoy pensando es que mis datos son normales. Porque la teoría dice que si a la media le resto 3 veces la desviación, o sea, sí, o 3 veces la desviación y se la sumo, ahí está el 99,73% de mis datos. Pero eso es una teoría que surge si mis datos son normales. Y si yo tengo una desviación muy grande, seguramente no serán normales mis datos. Por lo tanto, esa estimación se cae. Y en general es una manera burda de estimar la desviación. Sin embargo, si no hay más, así tocará, y en algunas oportunidades se sugiere que se estime la desviación así, sobre todo cuando se va a calcular el tamaño de muestra, que a veces no conocemos la desviación. Voy a moverla acá, la pantallita mía está bien,
pero la muevo un poquito. Entonces, esa desviación estándar calculada con R sobre 6 es una estimación que cuando no hay más, pues toca, pero no es la ideal. Además, habría que pensar si en realidad mis datos sí se comportan normales, que es donde aplica esa aproximación. ¿Queda claro, José? O sea que hay que mirarla con reserva, es como el detalle. Yo preferiría incluso metido ya en la grande, hacerlo el R sobre 4. El R sobre 4 que da un 95% y me queda una desviación más pequeña. Porque si utilizo sobre 6, seguramente estoy sobreestimando la varianza, o sea, la desviación. Y si esa es la que voy a usar para calcular un tamaño de muestra, seguramente voy a tomar una muestra más grande de lo necesario. Entonces, ahí hay que tener esos detalles. El R4 sería más, sobre 4 sería más, menos conservador en términos de que no correría tanto riesgo de que estoy sobreestimando la desviación. Bueno, ahí entramos a un tema que algunos quedan más en el aire, pero yo creo que poco a poco la vamos cogiendo. Y vuelvo a retraer, es porque la desviación se puede estimar con el rango, el valor máximo menos el mínimo, dividido 6, o otros dividen sobre 4, dependiendo del porcentaje que queramos. El 6 es un 29%, y si dividimos sobre 4 está aproximadamente el 95% de las observaciones, siempre y cuando se comporten normales. Bien, yo quería mostrar este otro diapositiva trabajada en Excel, pero solamente para reflexionar sobre lo que hablamos. Aquí tengo algunas mediciones que son edad, talla y peso. Están observando en la parte superior el encabezado. Edad, talla y peso. Pues bien, la una es medida en años, el peso en metros, la talla, y el peso en kilogramos. En estos casos no podemos utilizar la desviación estándar, porque es que esta desviación estándar que tengo aquí, la del 265, equivale 265 años, mientras que el otro es 0.13 de metro, o sea, 0.13 centímetros. Y el otro es 905 gramos, o kilogramos mejor. Entonces no tengo forma de compararlos, no tengo forma de tomar ninguna, digamos, de hacer alguna reflexión entre ellas. ¿Sí? Ahora, si no nos interesa hacerla, pues no hay problema, se puede dejar la desviación. Y yo ya sí sé, o es lo que estamos tratando de dilucidar, 265 con respecto a 41, ¿cómo lo vemos? ¿Es muy variable o poco variable? 1 es poco variable, 2 muy variable. ¿Qué dicen? 2,65 con respecto al 41, que es el promedio. Eso es poco variable. 1 poco variable, 2 no es muy variable. 1 es poco variable, ¿cierto? Claro. Entonces yo ya sé que mis datos son homogéneos. Ahora, 0.13 es la desviación de la talla. 0.13 con respecto a 1,76. Eso es mucho o poquito. A veces no se ve tan fácil como en el del 41. En el peso, 73, en el otro me dio 9. 9 kilogramos con respecto a 73. Entonces, a veces no es tan evidente. Por eso calculo el coeficiente de variación y este ya sí me da en porcentajes. Entonces, miren que la menor desviación era el amarillo, 0.13. Pero fue porcentualmente mayor que la edad. La edad es la que menos varía, 6.45%. ¿Cómo lo saqué? 265 dividido 41 por 100. Así sale el coeficiente de variación, que ya lo tenemos en una de las fórmulas por ahí. Entonces, este ya es un índice sin unidad de medida. Este es el que debo de analizar. Ahora, ¿por qué dio 0.13 la desviación más pequeñita? Pues porque la talla son números más pequeños. La talla es 1,68, 1,76. Y si observan la fórmula está haciendo restas de números x sub y menos la media
pero eso lo eleva al cuadrado. Entonces imaginen ustedes 39 menos 41, ya vamos en 2. Al cuadrado da 4. En cambio lo otro son decimales, pues siempre dará más pequeña. Por lo tanto, entonces, cuando hay magnitudes diferentes, tampoco me sirve la desviación para compararla, así tengan la misma unidad de medida. Valga decir, asuman que tenemos estas edades, 39, 36, etc. Y tenemos otras edades de jóvenes estudiantes de 11 grado, o sea, jóvenes de 15 años, 14, 15, 16, 16, 17, 15, pues esos son números más bajitos. Y así los tengamos en años, no me sirve la desviación porque me daría menor en los más jóvenes, por la fórmula que estamos reflexionando aquí. Ahí también debería calcular el coeficiente de variación, y con ese ya miro cuál es más pequeño y obviamente digo el más homogéneo tal o cual. Ahora, si me da una variabilidad del 80%, pues entonces lo que tengo que decir es, ese promedio no me es representativo, no es un indicador que me sirva para tomar decisiones a esa población. Busquemos otro, la mediana, el percentil 80 u otros. Eso es lo que quiero como que nos vaya quedando más claro. Ahí ya estaba la pregunta, ¿cuál de estas variables es más homogénea? Pues entonces, obviamente ya hicimos la reflexión y ustedes tienen la presentación. ¿Comentarios hasta ahí? ¿Es claro ese punto? Que poco a poco se va reforzando. A ver, bueno, está bien, ya estaba diciendo listo. Muy bien, bueno, ahora sí vamos entonces a entrar a otro punto. Ya ese fue el recorderis, vamos a parar este